¿Qué tal? Soy Gustavo Godínez y esto es Piedras Vivas. Seguimos con nuestro recorrido para entender mejor la misa y hemos hablado ya de las actitudes previas, de los ritos iniciales y ahora vamos a pasar a la liturgia de la palabra. ¿Okay? Un momento muy importante y al que normalmente muchos de nosotros lo pasamos muy distraídos. Y es que realmente muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar. Y en una relación de amor es fundamental saber escuchar antes que hablar. De hecho, si seguimos en esta analogía que no quiero que pierdan de vista del matrimonio y de la Eucaristía, como esa entrega también esponsal de Cristo a ti y a mí, es muy importante, así como en el matrimonio es importante aprender a escuchar, en la liturgia de la palabra es fundamental que tengamos un corazón dispuesto. Entonces la liturgia de la palabra empieza después de la oración colecta, de la que hablamos el momento pasado. Inicia con la primera lectura, que normalmente son textos del Antiguo Testamento, aunque depende de las temporadas puede cambiar. Después viene un salmo, seguido de una segunda lectura, que es una lectura del Nuevo Testamento, casi siempre una carta, sea de San Pablo o de algún apóstol, un pequeño versículo de Aleluya, el Evangelio y la homilía. Entonces, rápidamente, ¿por qué tomamos lecturas del Antiguo Testamento, Salmo y después Nuevo Testamento? Porque en cada misa queremos descubrir, aunque sea de una manera breve, ese recorrido histórico de salvación por el que Dios fue actuando de una manera progresiva y pedagógica. Esto tiene mucho sentido porque también en nuestra vida Dios actúa así. Dios no irrumpe de repente y te va a pedir que dejes todo, que te salgas, que cambies, que abandones. Él normalmente toma su tiempo en actuar en cada uno de nosotros, lo mismo que ha hecho a lo largo de toda la historia. Entonces, durante este momento de la liturgia de la palabra, logramos entender cómo en el Antiguo Testamento Dios se fue anunciando poco a poco, casi como un susurro, lentamente. El Salmo siempre es muy poético y nos recuerda sobre todo sentimientos o emociones que tenemos en el alma, en el corazón y que a veces no sabemos cómo expresar. El Salmo las expresa por nosotros. Si quieren una referencia a esto, pueden ir a buscar el video que hice sobre la liturgia de las horas y los salmos, porque los salmos tienen un poder muy grande. Era el modo en que el pueblo de Israel rezaba y daba gracias y pedía y se quejaba con Dios. Entonces es el momento en el que tú tomas ese salmo a lo mejor y expresas esos sentimientos. Después viene el Nuevo Testamento, la lectura de alguna carta y cómo lleva a plenitud Cristo ese mensaje del Antiguo Testamento. Y por último, el Evangelio, que es el momento central en el que normalmente contemplamos a Cristo y como Cristo, que es el centro de nuestra vida, actuó, vivió, pensó, sintió y en fin, todo lo demás, ¿no? Entonces esto constituye la liturgia de la palabra. Volviendo a la analogía del matrimonio y para concluir, recuerden que todo en la misa está apuntando a ese momento culmen en el que Cristo entregará su cuerpo por su esposa y en el que podremos convertirnos en una sola carne con Él, ¿no? Ahora, en el matrimonio, pues lo mismo, todo apunta al momento en el que el esposo y la esposa puedan convertirse en una sola carne también, ¿no? Y qué importante es que antes de llegar, así como hablamos de los ritos iniciales, poner una buena música, tomarte un buen vino, preparar ese momento con preludios, también en la misa podemos entender que es muy importante saber escuchar y hablar con la persona que amas. Entonces pregúntate si muchas de las veces sales de misa y no sabes de qué se trataron las lecturas. Esto nos puede ayudar a reflexionar en nuestra poca capacidad que tenemos de escuchar y a mejorar para amar mejor, porque nadie ama mejor que el que sabe escuchar. Entonces este es un momento pedagógico de la misa que nos enseña a amar mejor. Y este momento culmina con la homilía, que yo sé que en muchos lugares es un tema un poco así, porque hay curas que se avientan homilías eternas. Yo aquí simplemente digo lo que el Papa dijo y así no me meto en problemas. El Papa dijo
que las homilías no deberían ser más largas de 7 a 8 minutos, y yo estoy de acuerdo con él. La homilía, de hecho, no es una parte súper esencial de la misa, pero es importante porque es el momento en el que el sacerdote debería explicar la liturgia. Muchas veces usan ese momento para hablar de otras cosas, de política o de... No es el caso. La homilía es un momento para dar una explicación profunda, pero al mismo tiempo fácil de entender para la gente de la liturgia y cómo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo quieren hablarte a ti en ese momento, ¿no? Entonces debería ser un momento explicativo, sencillo y breve. Siento mucho por los que experimentan otra cosa y trataremos los curas de seguir delimitando nuestra predicación a ese momento. Pero también es una oportunidad donde podemos dejarnos sorprender del Espíritu Santo, que habla a través de instrumentos muchas veces que no son perfectos o que tienen límites o carencias como todos nosotros, ¿no? Entonces dejarnos sorprender también, y ojalá que sean cortas. Y bueno, con esto terminamos este tercer momento de la misa y nos vemos en la siguiente cápsula para la liturgia de la Eucaristía y los diferentes momentos. Gracias, déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes y que Dios los bendiga.